Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes en este martes 23 de octubre de 2018. Bienvenidos a Cadena Megavisión. Somos 3 canales al servicio de usted. Gracias por sintonizarnos. Esta mañana analizaremos en nuestro programa detalles del informe de coyuntura social que recientemente presentó FUSARES y la superación de la pobreza. Incluso este informe, quiero decirles, mide el tema migratorio. Así es que para hablar de este tema, quiero darle la más cordial bienvenida a la doctora Helga Cuellar. Ella es directora del Departamento de Estudios Sociales de FUSARES. Bienvenida, Helga. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Ernesto. Es un placer para mí acompañarlo esta mañana. Gracias. Vamos a tener también en el resto del programa el acompañamiento de Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador, y nos vamos a tratar la manera de hacer un enlace hasta Guadalajara, México, hasta la Universidad de Guadalajara, con Herbert Oliva. Él es un salvadoreño que trabaja académicamente para esta universidad. También es investigador ejecutivo de la Universidad Francisco Gavidia. Vamos a tener también la opinión de él. No sé si ya me escucha, Herbert, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Saludos afectuosos, Ernesto. Saludos afectuosos, Helga. Gracias. Les saludo muy afectuosamente desde la Universidad de Guadalajara, tratando de compartir algunos elementos esenciales sobre los marcos de coyuntura en educación, escuela y resiliencia para la juventud salvadoreña. Saludos afectuosos a toda tu teleaudiencia. Antes, quizás, para poder ponernos en contexto, ¿de qué se trata este nuevo informe en el cual ustedes destacan todos estos elementos que antes describí? Bueno, el informe de coyuntura social este año resume la situación social. Tenemos cerca de 51 indicadores que analizamos cada año y también hemos tratado de abordar 2 problemáticas. Una de ellas tiene que ver con las políticas públicas y el desarrollo en los territorios de origen, y es un poco para entender por qué las personas deciden emigrar o por qué se mueven de un lado a otro forzosamente, ¿verdad? Buscando progresar. Y además abordamos la temática de la vinculación de la educación técnica y tecnológica con el mercado laboral. Y consideramos que este tema es importante porque esa es una opción que tienen los jóvenes para poder tener empleo en el futuro, si optan por esta formación. Entonces tenemos 3 temas acá que estamos abordando, y un poco nos interesa también entender qué podemos hacer para lograr que El Salvador sea una sociedad más cohesionada y próspera. Y estamos a las puertas de una elección electoral y es importante que los ciudadanos tengamos conciencia de eso para poder exigir a nuestros próximos gobernantes y también para fijarnos a la hora de decidir por quién votar, quién nos ofrece soluciones a estos problemas que más afectan a la población. A ver, Helga, pero ¿y qué expectativas se puede tener con relación a este clima electoral? ¿Puede ser una ventaja o una desventaja teniendo a la base, digamos, ya a 4 competidores que estás diciendo, bueno, voy a resolver los problemas de este país? Bueno, usualmente durante las campañas electorales los discursos son optimistas y se hacen promesas, pero yo creo que aquí el llamado es a nosotros como ciudadanos de poder tener mejores criterios para poder decidir cuáles son las soluciones que son más factibles y más viables, cuál es el grado de compromiso con respecto a las propuestas, y de todas maneras hay que reconocer que independientemente de quién gane, ir adelante a menos que haya un compromiso de todos los actores y voluntad política para poder definir un proyecto común, porque los problemas sociales no se resuelven ni en 1 año ni en 5 años, sino que son apuestas de mediano y largo plazo que toman tiempo. Por ejemplo, para elevar la calidad de la educación no basta con un periodo de gobierno, sino que hay que cambiar toda la forma de enseñar, hay que tratar de trabajar con los maestros para que ellos puedan sacar todo su potencial en el aula, hay que mejorar la infraestructura y son desafíos que toman tiempo. El Consejo Nacional de Educación, por ejemplo, señala 6 desafíos y dice que en un periodo de 10 años se deben de invertir cerca de 12.000 millones para poderlos enfrentar. Bueno, las caravanas de migrantes son un fenómeno interesante y también preocupante.
por dos razones. En primer lugar, porque es una manifestación quizá exacerbada de algo que ya sabíamos, y es que muchas de las personas optan por emigrar porque no encuentran las opciones para poder progresar en sus países de origen. Pero esto no es algo nuevo, es algo que ha ocurrido desde hace varios años y que se ha visto quizá intensificado en los últimos años. Quiere decir que este es un llamado de atención para nuestros gobiernos y para nuestras sociedades para poder identificar acciones que realmente generen la sensación de que, o más bien la esperanza y las condiciones reales para que cada quien pueda encontrar una solución a su propia problemática de crecimiento. Nos vamos hasta la Universidad de Guadalajara, en México. Herbert, creo que ya tienes elementos, digamos, claves, oportunos para poder dar una introducción a lo que podría ser tu análisis hoy con relación a estos indicadores sociales que refleja este informe de FUSADES y que de alguna manera se ponen en el contexto de esta realidad de migrantes que, por cierto, ya están en territorio mexicano. ¿Cuál es tu lectura desde el punto de vista académico? Básicamente, Ernesto, es importante destacar que a finales de 2013 la OIT y Plan Internacional hacían un estudio muy similar a este informe de coyuntura, en el cual podemos tener un marco de análisis en donde desde el 2013 hasta 2017 pues muy poco o nada ha cambiado. Precisamente cuando hablábamos en aquellos años que se estimaba que un 12% del desempleo de los jóvenes salvadoreños radicaba entre los 20 a 24 años, esta cifra a la fecha se ha más que triplicado. Por lo tanto, el tema desempleo en el sector joven es algo que preocupa. Preocupa más cuando tenemos un presupuesto en el tema educativo que cada año va desmejorando constantemente, sin considerar que hoy en día, Ernesto, hay cerca de 1.8 miles de millones de jóvenes de 10 a 24 años en el planeta, y en El Salvador específicamente, pues nuestra gran densidad poblacional oscila entre los 15 a 24 años de edad. Por lo tanto, ese es el nuevo despertar del interés electoral de esta juventud salvadoreña que está marcando pauta significativa al momento de poder escoger a un presidente, ¿no? Simple y sencillamente, la dinámica social está desvinculada del sector educativo a las necesidades del sector empresarial. Ello hace que en este momento, por lo menos el 44% de las niñas que no trabajan ni estudian se están dedicando a los quehaceres domésticos. El principal vacío, pienso yo, y en alusión al informe de coyuntura que nos presenta Elga, que quiero felicitarla de forma efusiva porque me parece muy congruente, muy puntual y sobre todo muy sustanciosa en la información de análisis. El vacío es que no existe una política nacional de empleo joven. Y a partir de ello, por más esfuerzos que logremos articular en documentos, en cifras y en estadísticas, realmente necesitamos generar una articulación directa entre el sector empresarial y las necesidades de labores y la necesidad formativa de la juventud salvadoreña. Muestra de ello es esta caravana de migrantes que está saliendo de Honduras. Precisamente no encuentran espacios laborales de ninguna índole en sus países, y pues yo te puedo decir con certeza, soy parte de una migración también de académicos que tratamos de buscar en otras latitudes geográficas también nuevas oportunidades, Ernesto. Ese es el panorama en la actualidad. Ese es el panorama que está percibiéndose, y sobre la base de ello hay que tomar conjeturas concretas al momento de generar propuestas de solución. Es interesante ese punto, políticas. O sea, es cierto, hemos tenido un avance, el informe lo destaca, pero como que las políticas también deben de ser más congruentes. Hablaba de la ley del empleo joven, sí, y ese es un elemento muy importante que destaca Herbert. Sí, a mí me gustaría profundizar un poco en el tema del empleo joven, y es que realmente, como él decía, tenemos una gran proporción de jóvenes que no encuentran oportunidades. Y en términos generales, fíjese que la tasa de desempleo ha sido cerca del 7% por más de 10 años, o sea que no han habido políticas públicas efectivas para garantizar que la población tenga un empleo de calidad con acceso a seguro social y pensiones. En el caso de los jóvenes en particular,
a mí me llama mucho la atención, y de hecho en el informe lo analizamos, de por qué los jóvenes están optando más por la formación general y no por la educación técnica, que en años anteriores parecía que era la más atractiva para poder entrar a trabajar más rápido y comenzar a generar ingresos, que los jóvenes querían salir adelante de esa manera, pero está cambiando el panorama. Si los jóvenes están queriendo graduarse más rápido, 58% ahora están en la formación general, eso sí, en el sector público hay más en la formación técnica, pero el punto es por qué esta tendencia cambió. Antes eran más en la formación técnica que en la general, ahora es más en la general. Hay varias razones que podrían explicar este fenómeno y que tienen mucho que ver con lo que señala Herbert. Muchos quieren trabajar más rápido y dicen, bueno, si estudio 2 años el bachillerato, me gradúo más rápido y entro al mercado laboral. Esa es una opción. La otra es que no ven que el bachillerato técnico supere en posibilidades de tener empleo al bachillerato general. Si de todas maneras, cuando uno ve los indicadores de desempleo, ve que de total de desempleados, que son cerca de 2 millones, el 24% tiene formación técnica. Que las latitudes de las problemáticas entre El Salvador y México son muy similares, y eso es lo que en este momento nos permite entender la verdadera punta de lanza del por qué en El Salvador el voto joven en la actualidad se va a volver un caldo muy interesante en cómo podemos lograr, por ejemplo, que la juventud salvadoreña se empiece a interesar más por marcar la pauta significativa en la preferencia electoral. Sí, es interesante los datos que ha planteado la doctora Helga en esta mañana, y me llama la atención más que todo cuando explica una cosa bien que vivimos claramente, donde el bachiller, pues el joven se está orientando más por el bachillerato general que por el bachillerato técnico, como si este bachillerato técnico no le estuviera respondiendo sus claras expectativas de juventud. Y los casos son, por ejemplo, para el tema de empleabilidad. Y este bachillerato general que en el transcurso del tiempo se ha ido convirtiendo en un semi-vocacional. Es clave en la formación técnica tener orientación vocacional, pero solamente el 20% de los centros escolares la ofrecen en el 9º grado. O sea, muy poco. Quiere decir que a los jóvenes les resulta muy difícil decidir qué van a hacer en el futuro. Y si no, pensemos en nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cómo nos costó decidir, bueno, ¿y yo qué voy a hacer en la vida? Y si no reciben ni orientación vocacional, sus padres pasan trabajando, tienen una familia extensa en donde no hay mucho quien le ponga atención a los chicos, bien difícil que ellos definan qué quieren hacer. Y les cuesta encontrar, no tienen información ni siquiera cuáles son las carreras técnicas o las opciones de empleo, ¿verdad? También es importante ver acá de que el bachillerato general, que es de 2 años, cuando este joven egresa, pues generalmente tiene sus 17 años, y con 17 años pues complicado en este país buscar un empleo. Claro. Entonces, generalmente por eso es que Herbert hablaba de la ley del empleo joven. Es interesante lo que Herbert hablaba. Sí, y lo planteaba bien Herbert, porque si bien es cierto, nuestra región pues comparte esas problemáticas, pero las soluciones no las comparte, porque en otros países las soluciones a estas problemáticas son como más focalizadas. Pero en el nuestro quizás todavía no se le ha puesto el detalle o la confianza más a estas soluciones. Y en el caso pues los jóvenes buscan, después de tener este bachillerato, buscan de repente un curso que les perfeccione en otro idioma, o que les perfeccione en computación, o en otra área que después les abra más puertas para el empleo joven que habla Herbert. Y entonces, por eso es que nosotros como Asociación de Colegios Privados nunca estuvimos de acuerdo en un bachillerato general de 2 años. Siempre nos pronunciamos por un bachillerato que completara las competencias que el joven necesitaba para poder identificarse con un empleo o con una formación superior. ¿Ese bachillerato general ha sido más dañino que positivo? Bueno, es que el bachillerato general se creó, bueno, de repente con intenciones de ahorro posiblemente, ¿verdad?, para el Estado, porque no es lo mismo invertir en un joven salvadoreño 2 años que 3 años en un bachillerato. Sí, pero y después de eso, bueno, pues hay que ver las cosas. Es la manipulación, el manoseo a la que la educación ha sido sometida en este país. Perdona que voy a ocupar este término también, Helga, pero yo creo que también hay que decirlo con mucha propiedad.
el modelo educativo del país no tiene una personalidad definitiva por el manoseo al que ha sido sometido. Y hablo por el tema de que un gobierno llega con una visión diferente a la de otro y al final no tienes una proyección de largo plazo. Qué bueno que como tú lo decía dijiste Cronista. con esas palabras, ¿Sí? y no tuvimos que decirlo nosotros. No, por eso lo decía. A ver, Herbert, cuéntame, ¿cómo te sumas a este análisis? Cuando escuchamos la ausencia de políticas públicas educativas de largo plazo, vemos precisamente por qué sistemas educativos como el de Francia, que están cimentados en una lógica educativa napoleónica, y lo que tú argumentas, Ernesto, tiene mucha razón, porque llega un presidente con una propuesta educativa. De hecho, aquí en México no se ha terminado de concretar una reforma educativa, y con la llegada de un nuevo presidente, pues ya parece ser que esta reforma educativa no tiene razón de ser. Este informe sugiere construir y sostener una sociedad cohesionada, ¿sí? Sí. A partir de la pregunta que yo planteaba, una de ellas, de las tres que plantea el resumen educativo, que tiene que ver con la necesidad de fortalecer una sociedad y con aspectos de cohesión. ¿Qué significa eso? Y por otro lado también contempla FUSADES hoy en el marco electoral presidencial, dar un documento o exigirle a los candidatos presidenciales un documento que defina este trazo educativo de desarrollo en el país? Sí, le contesto la primera, los aspectos de cohesión social en los que deberíamos de trabajar. Son tres dimensiones de la cohesión social. La primera es asegurarnos que se establecen los lazos de confianza y del sentido de pertenencia en nuestras comunidades, de tal manera que cada quien se sienta responsable de cooperar para sacar adelante a sus propios compatriotas, ¿no? Y para que se genere una actitud positiva y una actitud decidida de crear ese proyecto común, ya sea en el ámbito local, trabajando con la sociedad, con los diferentes actores locales y la municipalidad, o a nivel de gobierno central con los diferentes actores para establecer una ruta estratégica de desarrollo. La clave está en generar lazos de confianza, voluntad para cooperar y aumentar el sentido de pertenencia y nuestro aprecio por la identidad nacional. Queremos agradecerles a ustedes que están reportándose a través de las redes. Bueno, y en esta segunda parte del programa, tal y como lo dije, vamos a hablar sobre los alcances que tiene la lucha contra la corrupción pública y el papel institucional del Estado frente a esa tarea titánica para muchos. El tema, desde luego, lo vamos a versar en esta segunda parte con el doctor Jorge Martínez, a quien le doy la más cordial bienvenida. Doctor, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, y también nos acompaña Paul Steiner, conocedor de temas de país, panelista de Ernesto López Radio también, ¿verdad? Siempre, gracias, Paul. Siempre, a la orden. Ahí estamos. Muchas gracias, un saludo a todos. Gracias, Paul, por acompañarnos. Interesante, a ver, hagamos una valoración sobre este último acontecimiento que la Fiscalía ha puesto en relieve y tiene que ver precisamente con este nuevo caso de investigación sobre el tema de la Fiscalía General de la República y cómo el crimen organizado, a criterio de ellos, había de alguna manera acaparado esta importante institución. El pueblo salvadoreño tiene conocimiento de que las instituciones del Estado, por su misma debilidad institucional, han sido permeadas por el crimen organizado. Bueno, vemos el caso de expresidentes detenidos, en donde prácticamente el esquema de operar ha sido un esquema de crimen organizado. Se habla aquí de tantos hechos delictivos, de narcotráfico, de lavado de dinero, de una serie de cosas que nunca se logra investigar. Pero estamos viendo también que ya aparecen varios diferentes estilos de corruptor. Tenemos el caso de lo que recién reportaron ayer sobre las comunicaciones y los arreglos entre Funes y Martínez. Tenemos lo que se ha reportado de Raiz y Martínez, dos totalmente diferentes tipos de corruptor. Tenemos también otros tipos de injerencia que han tenido y de repente se comienza a ver que dentro de las instituciones, cuando está ya corrompido un grupo de personas y no hay sistemas de gestión que realmente cierran las puertas a la corrupción. Ese es un elemento al que quería llegar. Es decir, de repente un libre albedrío. Sí, ¿dónde estaba la institución del Estado controladora para evitar eso? Esa es la gran pregunta, ¿no? Para que vuelvan eficiente el aparato del Estado para combatir el crimen organizado, que necesita el crimen organizado del poder político, y como las campañas electorales son tan caras en nuestro país,
que ahí es donde se gana la voluntad de los futuros gobernantes financiándoles las campañas. Y vea usted si quieren que tengamos leyes que controlen el financiamiento a los partidos políticos, leyes con dientes, no se quiere. O sea, por todos esos lados es que entra el crimen organizado. O sea, debe de haber propuesta concreta, entonces. Yo no creo que estamos listos para otra ley de amnistía en esta ocasión relacionada a corrupción. Yo creo que en estos momentos lo que tenemos que comenzar a reconocer es que la pulga más saludable es la que está en un chucho saludable. El chucho, en este caso el Estado, no está muy saludable ahorita. Estamos llegando al fin de 10 años del FMLN y tenemos una economía que está de rodillas, tenemos una sociedad que está de rodillas. Si vemos el Estado, el reporte de 2017 de multidimensional de pobreza, tenemos lo que básicamente es la descripción de un daño de lesa humanidad que se le ha causado a la sociedad en los últimos 30 años. Si el que llega a la presidencia el año siguiente, irrespectivo de quién sea, no toma la eliminación del lavado de dinero, la corrupción, la evasión y la elusión como su máxima prioridad, no va a sobrevivir 5 años económicamente. Si vemos, por ejemplo, 3 meses después de haberse instalado, tiene que pagar 800 millones de dólares en deuda. Posiblemente 1 mes y medio después, otros 250 millones de dólares si hay un put. Hay una ausencia ahorita del equilibrio del poder constitucional. O sea, el poder constitucional de la República requiere que hayan 3 órganos completos del Estado. Uno es el Ejecutivo, el otro es el Legislativo, y el esencial contralor entre los dos y mediador entre los dos es el judicial. Ni siquiera tenemos reuniones de Corte Suprema en pleno porque se rehúsan a juntarse con 5 miembros faltantes. Eso es peligrosísimo. Y ahora estamos sin el caso de un juez que pueda ser el verdadero árbitro para asegurar elecciones limpias. Pero tampoco entiendo que el tribunal puede alegar, digamos, la responsabilidad que también le compete para poder evitar cualquier tipo de situación que ponga en entredicho la legalidad. Tú lo ves, bueno, por los partidos políticos. Por los partidos políticos. Doctor. Bueno, el que no tengamos sala o el que nos vayamos a quedar por un largo tiempo sin fiscal general, eso es, como decía el doctor Steiner, es un síntoma del mal que padecemos. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.